nuestro anterior resumen le comentaba sobre la propuesta de generar dos boletas distintas para la elección de diputados federales. Y vamos a platicar al respecto con el consejero electoral del INE, Uquibe Espadas, quien ha hecho justamente esta propuesta. ¿Qué tal, consejero? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues con el gusto de estar con usted. Bueno, cuéntenos un poco en qué por supuesto, dimos cuenta de sus declaraciones, pero platíquenos más en detalle en qué se basa esta propuesta. Bueno, al momento actual y desde hace 40 años, votamos en una sola boleta diputados de representación proporcional y de mayoría relativa. Esto ha tenido varios efectos prácticos. El primerísimo es que quienes votan no se percatan, la inmensa mayoría no se percata, de que no solamente está votando por un candidato a diputado de mayoría relativa, el que hace campaña en el distrito, recorriendo calles y yendo de casa en casa pidiendo el voto, sino que también se ejerce en la misma boleta el voto por listas de candidatos de representación proporcional. Al votarse en una sola boleta, esto fuerza al ciudadano a votar por el mismo partido en las dos vías. Eso significa que, pues si no tiene simpatía por el diputado de mayoría, el candidato a diputado de mayoría relativa, pero sí quiere votar por la lista de un partido, pues no tiene más remedio que votar por ese candidato, y lo mismo al revés. Esto deriva de condiciones históricas que se produjeron en las elecciones de 1982 y 1985, y que tenían que ver básicamente con que los votos en la boleta de representación proporcional emitidos por el PRI pues no tenían ningún valor, porque el PRI no podía constitucionalmente ocupar posiciones de representación proporcional. Y entonces los grupos organizados de este partido, grupos sindicales principalmente, empezaron a darle ese voto a partidos paraestatales, que les llamábamos en aquellos Sí, años, es el decir, PARME, el PPS, partidos, por ejemplo, ¿no? el PES, y en ese sentido el PSP sobre todo fue recipendiario de estos votos. Sin embargo, esa condición no existe más. En el sistema actual, si un partido tratara de transferirle votos a otro, esos votos serían a costa de su propia representación parlamentaria, es decir, no habría forma de alterar el resultado de la representación proporcional o de la mayoría relativa sin afectación al propio partido. Y sí, en este momento, pues usar dos boletas significaría que 100 millones de electores pudiéramos estar en la libertad de decidir exactamente por qué partido votar en cada una de las vías. Claro. El, ¿Cuándo el fue la efecto última de vez que esto existieron dos boletas para diputados? se usaron en tres elecciones: 1979, 1982 y 1985. Ya para 1988 fue una sola boleta Entiendo. para representación proporcional y mayoría relativa. Entiendo. Yo ayer hice El un otro ejercicio efecto, en mi cuenta de sí, X que le da a usted bastante razón, porque prácticamente es mitad y mitad. Yo puse que si hubiese dos boletas, ¿cómo votarían las personas consultadas? Obviamente no es una encuesta, es una consulta muy limitada, pero finalmente prácticamente la mitad dice que votaría por un partido distinto al que votaría en la boleta de mayoría relativa. bien, es que aunque no se trate de una encuesta, me parece muy significativo. Esto es, la gente teniendo la libertad, como dicta la Constitución, Sí, de votar distinto, podría o no ejercerlo, pero en todo caso estaría en la libertad de decidir. claro. Yo decido votar por el mismo partido, yo decido votar por Por otro. partidos distintos. Sí. Ahora, Otra dígame cuestión una que cosa, ¿se traería, necesitaría sí, una reforma legal para esto o no es necesaria? a ver, no es indispensable, hubiera sido lo ideal, el tiempo para una reforma ya pasó. Ujú. Pero, de hecho, yo presenté una iniciativa de reforma en ese sentido en diciembre de 2001, hace ya casi un cuarto de siglo, Ujú. que no prosperó. En aquellos años no existía esta facultad esta obligación de las autoridades administrativas de ejercer el control de constitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Si una autoridad administrativa encuentra
que una norma legal se riñe directamente con la Constitución, está en la obligación de realizar una interpretación de ley que permita actuar sin violar la Constitución. En este caso, el votar en una sola boleta vulnera el libre voto que ordena la Constitución como un principio básico de la democracia electoral. Ahora, el otro elemento... Sí, dígame. Mejor continúe usted. Otro elemento que me parece fundamental es que al votarse en dos boletas diferentes, esta condición en la que un partido puede presentar candidatos plurinominales a quienes sea, la gente no sabe que los está votando y en consecuencia los elige sin darse cuenta que los eligió, ya no existiría. Las listas de candidatos plurinominales estarían obligadas a hacer campaña por sí mismas, es decir, los votos de los pluris no vendrían a remolque de los votos de los candidatos uninominales, sino que los partidos tendrían que promover a sus listas y en consecuencia tendrían que enlistar a personas con capacidad de atraer el voto de los demás. No podría usarse como una vía para meter de contrabando diputados a las cámaras. Entiendo. Por último, para que no se me termine el tiempo, sí que le pueda yo preguntar esto, el tema del costo, porque sin duda es parte del debate. ¿Cuánto costaría implementar una segunda boleta para la representación proporcional? Aproximadamente 250 millones de pesos. Esto es un 4%, por ejemplo, de lo que nos costó la elección judicial. Bueno, pues, ¿y cuándo se discutiría en el Consejo General lo que usted está proponiendo, consejero? Bueno, esto normalmente el modelo de boleta se aprueba en los meses de septiembre o de octubre. Es decir, estaríamos discutiendo esto en 60 o 90 días aproximadamente en el Consejo General. Bueno, pues le agradezco mucho que me haya tomado la llamada para hablar de este tema. Por el contrario, muchísimas gracias a usted. Gracias, Uquío Espadas Anconas, consejero electoral del INE.